Imagina que alguien puede leer lo que estás pensando antes de que lo pienses. No como metáfora, no como ciencia ficción. Como tecnología funcional, patentada, aprobada para ensayos en humanos vivos. En enero de 2024, Neuralink implantó su primer dispositivo en el cerebro de un ser humano. Los titulares lo celebraron como un hito médico. Lo que los titulares no explicaron fue qué hace exactamente ese dispositivo, a quién pertenecen los datos que genera, qué ocurre si el paciente quiere que se lo retiren, y por qué la FDA aprobó el ensayo clínico después de haberlo rechazado 2 veces por problemas de seguridad no resueltos. Este documental no especula. Este documental lee las patentes, revisa los informes de la FDA, analiza los contratos y te muestra lo que está documentado. Y lo que está documentado es suficientemente perturbador como para que nadie necesite inventar nada. Para entender Neuralink, primero hay que entender qué problema dice resolver. Y para entender ese problema, hay que remontarse a 2016, cuando Elon Musk fundó la empresa junto a 8 cofundadores, la mayoría de ellos procedentes del Laboratorio de Neurociencia de la Universidad de California en San Diego, bajo la dirección del investigador Philip Saves. La premisa inicial era aparentemente altruista: crear interfaces entre el cerebro humano y los ordenadores para ayudar a personas con parálisis a comunicarse y a recuperar funciones motoras. Hay una larga historia científica detrás de esto. Las interfaces cerebro-computadora, conocidas en inglés como Brain Computer Interfaces o BCI, llevan décadas de investigación. El proyecto BrainGate, financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, ya había demostrado en 2004 que un paciente tetrapléjico podía mover un cursor en pantalla con el pensamiento mediante electrodos implantados. Neuralink no inventó el concepto. Lo que Neuralink hizo fue industrializarlo. Y ahí es precisamente donde comienza a ser interesante. Porque industrializar una tecnología médica significa escalarla, significa reducir costes, significa pensar en millones de usuarios. Y cuando empiezas a pensar en millones de usuarios para un dispositivo implantado en el cerebro humano, las preguntas que surgen dejan de ser puramente médicas para convertirse en preguntas sobre privacidad, sobre propiedad de datos, sobre control y sobre poder. Musk, sin embargo, desde el principio formuló el objetivo de Neuralink en términos mucho más ambiciosos que la medicina. En una entrevista de 2017 en el portal What But Why, describió la amenaza existencial que representa la inteligencia artificial para la humanidad y postuló que la única solución viable era que los humanos se fusionaran con ella. No como metáfora filosófica, como proyecto de ingeniería concreto. Dijo, literalmente, que los humanos necesitaban convertirse en algo así como un centauro, mitad biológico, mitad digital. Eso no es una promesa de ayudar a pacientes con parálisis. Eso es una declaración de intenciones sobre el futuro de la especie humana. Vamos a los hechos documentados, porque son más reveladores que cualquier teoría. El dispositivo físico. El implante de Neuralink que se ha utilizado en el primer ensayo humano se llama N1. Es un chip del tamaño aproximado de una moneda de 5 centavos, diseñado para ser colocado quirúrgicamente en el cráneo, con electrodos ultrafinos, llamados threads o hilos, que se introducen en el tejido cerebral. Según las patentes publicadas, el dispositivo tiene capacidad para registrar la actividad de más de 1000 neuronas de forma simultánea. Para dar contexto, los dispositivos aprobados previamente por la FDA para uso en humanos registraban entre 100 y 200 neuronas como máximo. Un orden de magnitud completamente diferente. El robot quirúrgico. Neuralink no solo desarrolla el chip. Ha desarrollado también el robot que lo implanta, denominado R1. Este robot fue diseñado internamente porque ningún sistema quirúrgico existente era lo suficientemente preciso para insertar los hilos de electrodos, más finos que un cabello humano, sin dañar los vasos sanguíneos del cerebro. El robot R1 puede insertar hasta 96 hilos con 1024 electrodos en aproximadamente 25 minutos. Este dato está en las publicaciones científicas de Neuralink disponibles en su sitio web. No es interpretación. Es la especificación técnica del sistema. La aprobación de la FDA. En mayo de 2023,
la FDA aprobó el ensayo clínico en humanos de Neuralink. Lo que rara vez se menciona en las coberturas periodísticas es que esta aprobación llegó después de que la FDA hubiera rechazado previamente la solicitud de Neuralink, en 2022, por una serie de problemas de seguridad no resueltos. Según una investigación de Reuters publicada en marzo de 2023, la FDA había identificado docenas de problemas que Neuralink debía solucionar antes de poder proceder. Entre ellos, el riesgo de que los hilos de electrodos migraran dentro del cerebro, la posibilidad de que la batería del dispositivo sobrecalentara el tejido cerebral y la dificultad de extraer el dispositivo sin causar daño neurológico. El último punto es particularmente significativo. Si un paciente decide que ya no quiere el implante, quitárselo no es como desinstalar una aplicación. Las investigaciones del USDA. Paralelamente, en diciembre de 2022, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos abrió una investigación sobre Neuralink por posibles violaciones de la Ley de Bienestar Animal en sus experimentos con primates. Según Reuters y el Wall Street Journal, trabajadores internos de Neuralink habían presentado quejas formales alegando que la presión por acelerar los experimentos había llevado a procedimientos deficientes que causaron sufrimiento innecesario a los animales, incluyendo muertes que podrían haberse evitado. Neuralink no niega haber realizado estos experimentos. La compañía argumenta que sus prácticas estaban dentro de los estándares regulatorios. El primer paciente humano. En enero de 2024, Neuralink anunció el primer implante en un ser humano. El paciente, identificado posteriormente como Nolan Darboux, un hombre de 29 años tetrapléjico desde 2016, comenzó a demostrar en vídeos públicos que podía controlar un cursor de ordenador con el pensamiento. Las imágenes son genuinamente impresionantes. Lo que los comunicados de Neuralink no detallan es la hoja de consentimiento informado que Darboux firmó, qué derechos retiene sobre los datos neurológicos que el dispositivo transmite, qué ocurre con esos datos si Neuralink es adquirida por otra empresa o cesa operaciones, y qué protocolo existe para la extracción del dispositivo a largo plazo. El problema de los hilos migratorios. En mayo de 2024, apenas 4 meses después del implante, Neuralink publicó una actualización reconociendo que algunos de los hilos de electrodos en el cerebro de Darboux se habían retraído, reduciendo la cantidad de electrodos efectivos. La empresa afirmó haber ajustado los algoritmos para compensar esta pérdida de señal, pero el evento en sí confirmó exactamente uno de los riesgos que la FDA había señalado previamente: la migración de los hilos dentro del tejido cerebral. El dispositivo funcionó, pero no exactamente como se había prometido. Para entender las implicaciones reales de este sistema, es necesario comprender exactamente qué hace el dispositivo a nivel técnico, sin necesidad de ser neurocientífico. El cerebro humano opera mediante señales eléctricas. Cuando piensas en mover tu mano, grupos de neuronas en la corteza motora disparan señales eléctricas en un patrón específico. Ese patrón es lo que el sistema muscular interpreta para ejecutar el movimiento. Lo que hacen los electrodos de Neuralink es escuchar esas señales. Detectan los patrones eléctricos y los traducen a datos digitales que un algoritmo de inteligencia artificial interpreta para inferir la intención del usuario. En el caso de Darboux, la intención de mover el cursor. En teoría, en el caso de futuros usuarios, cualquier intención que el sistema sea capaz de decodificar. Y aquí está el punto técnico que raramente aparece en los artículos divulgativos. La decodificación no es determinista. No hay un código único y universal que diga este patrón neuronal siempre significa esto. Los patrones varían entre individuos, varían con el tiempo en el mismo individuo, varían con el estado emocional, con el nivel de estrés, con el sueño. Lo que hace el algoritmo de Neuralink es aprender el patrón específico de cada usuario a través del tiempo. Esto significa que el sistema se entrena con los datos neuronales del paciente. Aprende su cerebro. Y ese aprendizaje, ese modelo entrenado con la actividad neuronal de una persona concreta, es un archivo de datos que existe en los servidores de Neuralink. La pregunta que se deriva es directa: ¿quién es el propietario de ese modelo? ¿El paciente o la empresa? Los términos de servicio actuales de Neuralink no responden a esta pregunta de forma explícita. Y la razón por la que esto importa es que ese modelo no es solo un registro de que movió el cursor.
Según investigadores del campo de la neurociencia computacional, como Rafael Yuste de la Universidad de Columbia, promotor de la Neurorix Foundation, los patrones de actividad neuronal registrados a esa resolución pueden potencialmente revelar información sobre estados emocionales, niveles de atención, respuestas a estímulos e incluso, en teoría, ciertos procesos de toma de decisiones. No se trata de leer pensamientos como en la ciencia ficción. Se trata de que el nivel de granularidad de los datos capturados supera con creces lo que cualquier otra tecnología de consumo ha registrado jamás sobre el funcionamiento interno de una mente humana. La transmisión de datos también es relevante desde el punto de vista técnico. El dispositivo N1 transmite datos de forma inalámbrica a través de un protocolo de comunicación hacia un dispositivo externo, que a su vez se conecta a los sistemas de Neuralink. Esto significa que hay una cadena de transmisión de datos neuronales desde el cerebro del paciente hasta servidores remotos. Cada eslabón de esa cadena es un punto potencial de vulnerabilidad, interceptación, hackeo, acceso no autorizado. En 2021, investigadores de seguridad del proyecto Securing Tomorrow Today publicaron un análisis teórico de los vectores de ataque sobre dispositivos BCI, concluyendo que las interfaces cerebro-computadora inalámbricas de alto ancho de banda representan una superficie de ataque sin precedentes en la historia de la ciberseguridad. No porque sean fáciles de atacar hoy, sino porque sus consecuencias potenciales, acceso o manipulación de señales neuronales, son cualitativamente diferentes a cualquier brecha de seguridad anterior. Las implicaciones de Neuralink no se limitan al dispositivo actual. Se entiende mejor cuando se considera el arco completo de lo que la empresa ha dicho públicamente que pretende hacer. La visión a largo plazo de Musk. En múltiples declaraciones públicas, Musk ha descrito una visión en la que el ancho de banda de comunicación entre el cerebro humano y los sistemas digitales se incrementa en órdenes de magnitud respecto a lo que permite actualmente el lenguaje hablado o escrito. Ha hablado de simbiosis con la IA. Ha mencionado la posibilidad de comprimir y transmitir experiencias completas, no solo comandos. Esto no está en ninguna patente actual, pero está en las declaraciones públicas del fundador y CEO de la compañía, lo que las convierte en la hoja de ruta declarada del proyecto a largo plazo. El vacío regulatorio. La regulación actual sobre dispositivos médicos implantados no estaba diseñada para considerar la naturaleza de los datos neurológicos de alta resolución como activo comercial. La FDA regula la seguridad del dispositivo físico, que no cause infección, que no dañe el tejido, que no provoque corriente eléctrica no deseada. No regula qué hace la empresa con los datos que el dispositivo genera una vez que el paciente ha dado su consentimiento genérico. Esta laguna no es hipotética. Está documentada en los informes del Comité de Comercio del Senado de Estados Unidos, que en 2023 señaló la ausencia de un marco regulatorio específico para los datos de neuroimagen de alta resolución generados por dispositivos implantados. Los neuroderechos. En respuesta a este vacío, el neurocientífico Rafael Yuste lanzó en 2021 la Iniciativa de los Neuroderechos, un conjunto de derechos humanos propuestos específicamente para proteger la privacidad mental, la libertad cognitiva, la equidad mental, el derecho a la continuidad psicológica y el derecho a la identidad personal en el contexto de las neurotecnologías. Chile fue el primer país del mundo en incorporar una protección de neuroderechos en su constitución, en 2021. A fecha de este documental, ningún otro país ha adoptado legislación equivalente de rango constitucional. La Unión Europea, en el proceso de desarrollo de su reglamento de inteligencia artificial, ha comenzado a incluir discusiones sobre neurotecnología, pero el proceso legislativo está lejos de completarse. El precedente empresarial. Neuralink no es la única empresa en este espacio. Synchron, una empresa australiana, implantó su primer dispositivo BCI en un paciente humano en Estados Unidos en julio de 2022, antes que Neuralink, y con una técnica menos invasiva que no requiere abrir el cráneo. BrainCO, Kernel, Emotif y otras empresas desarrollan interfaces cerebro-computadora no invasivas, que operan desde el exterior del cráneo. El mercado de neurotecnología estaba valorado en $15.000 millones en 2022 y las proyecciones de firmas como Global Market Insights lo sitúan por encima de los $35.000 millones para 2030.
Esto no es un proyecto de un excéntrico. Es una industria naciente con múltiples actores, inversores institucionales y potencial de escala masiva. El modelo de negocio no declarado. Neuralink es una empresa privada. No cotiza en bolsa. No está obligada a publicar sus estados financieros ni sus planes de negocio detallados. Hasta la fecha, la empresa no ha explicado públicamente cómo planea generar ingresos a escala más allá de los ensayos clínicos financiados por inversores privados. En el contexto del capitalismo de vigilancia, el modelo de negocio descrito por la académica Shoshana Zuboff en su obra de 2019 The Age of Surveillance Capitalism, la pregunta relevante es, si el activo más valioso de la economía digital son los datos de comportamiento humano, ¿cuánto más valioso sería un flujo continuo de datos de actividad neuronal? La pregunta no tiene respuesta confirmada. Lo que sí tiene es precedente. Ninguna de las grandes tecnológicas que hoy monetizan datos de comportamiento humano explicó públicamente ese modelo de negocio cuando lanzó sus primeros productos. Hay un momento específico en la historia de toda tecnología transformadora en el que todavía es posible formular las preguntas correctas. Ese momento, por definición, precede a la adopción masiva. Una vez que la tecnología está integrada en la infraestructura social, en la economía, en la vida cotidiana de millones de personas, las preguntas se vuelven retrospectivas. Se convierten en historia. Con las interfaces cerebro-computadora, ese momento es ahora. No porque Neuralink vaya a estar disponible para el público general mañana, sino porque las decisiones que se tomen en los próximos años, sobre regulación, sobre propiedad de datos neuronales, sobre los estándares de consentimiento informado, sobre quién puede acceder a los datos de actividad cerebral y bajo qué condiciones, serán las decisiones que definan el marco dentro del cual esta tecnología se desplegará cuando sí esté disponible a escala. El primer humano con un Neuralink implantado se llama Nolan Darbaugh. Tiene 29 años. Firmó un consentimiento informado. Y está, en este momento, generando datos neurológicos que fluyen hacia los servidores de una empresa privada dirigida por el hombre más rico del mundo, en un marco legal que no contempla explícitamente su derecho a la privacidad mental, en un país donde no existen neuroderechos codificados a nivel constitucional. No se está afirmando que eso sea un crimen. Se está documentando que eso es un hecho. Y la pregunta que se impone, antes de que el siguiente paso llegue sin que nos hayamos preparado para recibirlo, es esta. ¿Debería existir una tecnología capaz de registrar y transmitir la actividad neuronal humana en alta resolución antes de que la humanidad haya decidido colectivamente qué derechos tiene una persona sobre el contenido de su propia mente?